¿Cuáles son los niveles y registros del habla? Recordemos que el habla es la manera en que cada uno de nosotros utiliza el idioma. Esto depende de diversas variantes. Para entender este fenómeno, utilizamos los conceptos de niveles y registros del habla. En el caso de los niveles del habla, son una forma de entender las diferencias según la formación cultural del hablante. Podemos distinguir los siguientes niveles. Nivel culto. Se caracteriza por un manejo acabado del léxico de una lengua. Por lo tanto, adquiere mayor claridad para expresarse tanto en la vida cotidiana como en expresiones formales o literarias. Nivel coloquial. Se caracteriza por expresar un manejo adecuado de la lengua. Aunque no resulta tan acabado como el nivel culto, se adapta a los estándares de la norma. Nivel inculto. Se caracteriza por un escaso dominio del léxico y una utilización de la lengua que no se adapta a la norma. Utiliza repeticiones, muletillas y es poco preciso. Por último tenemos el nivel vulgar o marginal. Se caracteriza por un deficiente dominio del léxico del idioma. Esta falta de léxico es reemplazada en la expresión con lenguaje corporal, groserías y muletillas. Si bien los niveles del habla nos aclaran el tipo de formación cultural del hablante, esto dependerá también de los hábitos lingüísticos de la comunidad y la situación en la que se produce. Para eso, también es importante tener en cuenta los registros del habla. Por registros del habla entenderemos a la utilización que los hablantes hacen de la lengua según la situación en la que se encuentran. Existen registros del habla formal. Este se da cuando hay una asimetría entre los interlocutores. Por lo tanto, va a haber un mayor cuidado del lenguaje. Una variante culto formal sería el alegato de un abogado en la Corte Suprema. Si bien el abogado, que ya posee un nivel culto, en esta circunstancia, que es la Corte Suprema, va a tratar de tener un mayor cuidado del lenguaje. Un ejemplo de variante inculto formal sería un trabajador que llegó hasta octavo básico al tener que conversar con su jefe. En esta circunstancia, para lograr su objetivo, va a adecuar su lenguaje, es decir, va a ser un uso de registro del habla formal. También existen registros del habla informal. Este se da cuando hay una simetría entre los interlocutores. Por lo tanto, va a haber un relajo frente al uso del lenguaje. Un ejemplo de variante culto informal sería dos académicos conversando en un bar. Los dos académicos, que ya poseen un nivel culto, en la situación de un bar, por ejemplo, tendrían un relajo frente al uso del lenguaje. Un ejemplo de variante inculto informal sería el mismo trabajador del ejemplo anterior conversando con su compañero durante el almuerzo. En síntesis, cuando hablamos de niveles del habla, nos referimos a la formación cultural de cada hablante. En el caso de los registros del habla, nos vamos a referir a la situación en la que se encuentran los hablantes y por lo tanto van a tener que adecuarla según un registro formal o informal.